Ok. Entonces, pues bueno, estamos en la sesión de dudas de hoy. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda de los videos, chicos, chicas? Yo tengo dudas de la proposición 1.9. ¿De qué proposición? Disculpa, Carlos. 1.9. 1.9. Ok. Entonces, deja ver qué dice la proposición 1.9. Proposición 1.9. Ah, ok, ya la vi. Entonces, deja compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que dice la proposición 1.9 está en la clase 3. Lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Entonces, deja, a ver. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si tomamos una permutación en SN, entonces esa permutación es producto de transposiciones. Entonces, toda permutación es producto de transposiciones. Eso es lo que nos está diciendo esta proposición 1.9, ¿no? Entonces, una transposición, ¿qué es lo que es? Una transposición es una permutación que solo intercambia dos elementos, ¿no? Y fija a todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu duda respecto a esta proposición, Carlos? Lo que pasa es que bueno, en esa clase vimos que no se podían tener un ciclo, descomponerlo en otros ciclos, que sí se podía hacer, pero los números del ciclo solo aparecían una vez, y Sí. aquí aparece el 1 en todos los ciclos, y eso es lo que me causa duda. Ah, ya. Lo que pasa es que, o sea, esta descomposición no es una factorización. Acá no estamos pidiendo que sea una factorización disjunta. O sea, en una factorización disjunta, si tú tienes un ciclo, entonces este ciclo no lo vas a poder factorizar como producto de ciclos disjuntos. O sea, ese es el chiste, que cualquier, o sea, un ciclo no se puede factorizar como producto de ciclos disjuntos, pero sí como producto de otros ciclos. ¿Sí? Y esa es la cosa, o sea, acá no estamos pidiendo que esta sea una factorización disjunta, ¿sí? Porque los numeritos, el 1 que aparece aquí, por ejemplo, y aquí, ¿no? Y entonces, este conjunto no es disjunto del conjunto que tiene al 1 y al R, no es disjunto del conjunto que tiene al 1 y al R menos 1, y todos los demás, ¿no? Entonces, a ver, deja ver si tengo acá. Entonces, deja ver. Entonces, deja. A ver. Entonces, si tú tienes un ciclo y 1 y 2, así hasta I sub K, digamos, si este es un ciclo, entonces este ciclo no lo puedes factorizar como producto de otros ciclos, digamos de 2, por ejemplo, J1, J2, JR, digamos, por un L1, L2, hasta un LS, digamos, donde estos son, o sea, no se puede hacer esto, donde estos son disjuntos, donde estos son disjuntos. Y el chiste de esto es, ok,
O sea, el chiste de esto es lo siguiente. O sea, tú tienes un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que tenemos el ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, y tú lo quisieras descomponer como producto de dos ciclos disjuntos, digamos, ¿no? O sea, que tú lo quieres descomponer como así un J1, un J2, un J3 y un L1 y un L2. Entonces, para empezar, como son ciclos, como deben ser ciclos disjuntos, lo que dije la clase pasada es que estos numeritos que aparecen acá deben ser exactamente los numeritos que aparecen acá, ¿sí? Entonces, deben ser exactamente, estos, los que aparecen acá deben estar acá y no deben estar repetidos. Y entonces, si queremos una factorización en ciclos disjuntos. Entonces, por ejemplo, ok. Entonces, si yo tengo el 1 acá, esto digamos que lo estoy considerando en S8, esto en S8, digamos. Lo que quiere decir es, como el 7 y el 8 no aparecen aquí, lo que quiere decir es que el 7 y el 8 quedan fijos mediante esta permutación, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces también deben quedar fijos mediante esta permutación, ¿sí? Y ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú tienes estos numeritos que aparecen aquí, deben aparecer acá, ¿sí? Entonces, el 1 que está aquí, debe aparecer en algún lado, ¿sí? Debe aparecer en algún lado. Y entonces, ¿qué? Pues supongamos que el 1 es el J2, digamos. Supongamos que el J2 es igual al 1. Entonces, en esta cosa, entonces tu ciclo de longitud 3, ¿de qué forma sería? Tu ciclo de longitud 3 sería J1, el 1, y J3, ¿no? ¿Sí? Y L1, bueno, ok, a ver, aquí esta cosa, ok. Y entonces, como queremos una permutación disjunta, entonces aquí juntos deben aparecer todos los números y deben aparecer una vez. Y bueno, entonces, ¿qué me está diciendo de este lado? De este lado, entonces aquí no debe aparecer el 1. Entonces queda fijo mediante esta permutación, ¿sí? Y entonces, cuando yo lo evalúo en esta permutación, el 1 debe ir al 1 y luego el 1 debe ir al J3, según esto, ¿sí? Pero debe ser igual a esto. Entonces, pero acá me dice que el 1 debe ir al 2. Entonces, en realidad, si yo tengo acá el 1, el J3 aquí debe ser el 2. ¿Sí? Entonces debe ser J1, 1, 2. Esta que estoy escribiendo aquí, ¿no? Este pedacito. Si yo supuse que el J2 era igual a 1, entonces tengo así. Y por como está escrita esta permutación, necesariamente el 1 debe ir al 2. Entonces el 1 debe ir al 2. ¿Sí? Pero bueno, y luego, ¿qué es lo que pasa? Este 2, si yo tengo este ciclo 2, ¿qué me está diciendo esta cosa? Que el 2 debe ir al J1, ¿no? El 2 no puede aparecer aquí porque es una factorización disjunta, entonces el 2 no puede aparecer acá y entonces queda fijo cuando yo hago esta permutación y luego cuando yo le aplico a esta, el 2 debe ir al J1, ¿sí? Pero debe ser igual a esta, ¿sí? Y acá que me dice que el 2 debe ir al 3, ¿sí? Y entonces me estaría diciendo que la permutación que yo tengo sería, acá le pondría yo 3, ¿no? 3. Entonces ya estaría yo completando la permutación, pero ¿qué me está pasando? Si yo ya completé la permutación, el ciclo ya tengo que el 1 va a dar al 2, como hace esto, el 2 va a dar al 3, como hace esto, y según lo que yo tengo acá, el 3 debería dar al 1, pero acá tengo que el 3 debe ir al 4,
¿Sí? Y entonces yo no puedo entonces obtener una factorización de este ciclo donde haya un ciclo de longitud donde yo lo pueda factorizar así, digamos. Y el chiste es que aquí lo estoy utilizando porque, y el chiste que yo puedo argumentar esto es porque estoy suponiendo que esta factorización, este ciclo que estoy haciendo acá y este ciclo que estoy haciendo acá son disjuntos. Entonces, si yo supongo que este ciclo es disjunto de este, entonces no puedo obtener otro ciclo. Sí, o sea, producto de ciclos disjuntos no te puede dar otro ciclo. ¿Sí? Sí, más o menos. Y entonces, el chiste acá, en esta, bueno, entonces, cuando son disjuntos, no puede dar un producto de ciclos, pero si no, pero cuando no son disjuntos, dos ciclos sí te pueden dar otro ciclo, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, a ver, vamos otra vez a la clase. Sí vieron lo que escribí, ¿verdad? A ver, por favor, digan o en el chat, porque luego, si vieron lo que acabo de escribir hace ratito, ¿verdad? Sí, Chicos, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, y acá, entonces, ¿qué es lo que me dice esta proposición? Lo que me dice esta proposición es que yo tengo que una permutación es producto de transposiciones. Y entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que digo es que cualquier ciclo, lo que sabemos es que de una proposición anterior, sabemos que cualquier permutación, se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. ¿Sí? Fue lo que vimos en la 1.8, ¿no? Y ese es el análogo al teorema fundamental de la aritmética, ¿no? O sea, los ciclos disjuntos son el análogo a los primos, a los números primos en Z. Ustedes saben que que un número primo no se puede descomponer como producto de dos números, ¿no? Distintos del uno y el mismo, por supuesto, ¿sí? Entonces, los ciclos disjuntos es lo mismo. Un ciclo disjunto no se puede descomponer como producto de otros dos ciclos disjuntos, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cualquier permutación se escribe como producto de ciclos disjuntos, ¿sí? 1.4 me decía eso, ¿sí? Y además sabemos que, bueno, se puede escribir como una factorización completa en realidad, ¿no? Porque 1.8 nos dice eso. Y entonces, como alfa, sabemos que se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Entonces, basta ver que cada ciclo se escribe como producto de transposiciones. Entonces, yo tengo una permutación alfa y la puedo escribir a través de ciclos, ¿no? La puedes componer a través de ciclos. Está alfa, donde este es un ciclo, este es un ciclo, este es un ciclo. Entonces, si yo quiero ver que alfa se descompone como producto de transposiciones, basta que a cada ciclo yo lo descomponga como producto de transposiciones. Si a este yo lo descompongo como producto de transposiciones, a este yo lo descompongo como producto de transposiciones, y a este yo lo descompongo como producto de transposiciones, pues obviamente cuando multiplico todas esas transposiciones, pues obtengo alfa, ¿no? ¿Sí? Y es lo que hacemos acá. Entonces, dice que cualquier ciclo se describe como producto, entonces es lo que vamos a hacer acá. Cualquier ciclo se describe como producto de transposiciones. Y hacemos primero un ejemplo. Por ejemplo, este ciclo, que es el 1, 2, 3, R, ¿qué es lo que me está diciendo este ciclo? El 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 3, el 3 al 4 y así sucesivamente, ¿no? El R menos 1 al R y el R regresa al 1, ¿no? Y todos los numeritos que no aparecen aquí quedan fijos mediante la permutación, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me dice es que este ciclo se puede descomponer como producto así de este ciclo, de estas transposiciones. La 1R, 1R menos 1, 1R menos 2, 1, 2. ¿y ahí cómo se le diría eso? O Ok, sea, ahí yo leo que entonces el vamos a hacer 1 eso, lo manda al exactamente. R. Sí, entonces vamos a ver por qué esto es igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ambas son transposiciones, son permutaciones en SN, digamos, ¿no? Entonces, basta con que veamos que tienen la misma regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo.
o sea, con R en específico, por ejemplo, R6, digamos, ¿sí? Por ejemplo, R6, entonces voy a escribir otra vez. ¿Dónde está? Hagamos un ejemplo en específico, ¿no? Por ejemplo, esta 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ejemplo me dice que esto yo lo puedo escribir como ¿quién? Como 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3 y 1, 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo que ver que esta es igual a esto. Pues tengo que ver que tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, digamos que esto es en S8, digamos, ¿no? Entonces tengo que evaluar todos los numeritos del 1 al 8, ¿no? Entonces, hagamos la evaluación. Hagamos la evaluación de este lado. De este lado, el 1 ¿a dónde va a ir? De este lado, el 1 va a dar al 2, ¿no? De este lado. Tengo que ver que esto hace lo mismo, ¿sí? Entonces veamos. Según esto, el 1 va a dar al 2, acá. Y luego, cuando yo aplico esta primera permutación, el 1 va a dar al 2, ¿no? El 1 va a dar al 2, ¿sí? Y luego, el 2 no aparece, y luego tengo que aplicar esta permutación. Entonces tengo que fijarme a dónde manda el 2. El 2 no aparece aquí. Entonces el 2 queda fijo acá. El 2 queda fijo cuando yo aplico esta. Entonces el 2 va a dar al 2. El 2 no aparece aquí. Entonces el 2 queda fijo otra vez. Entonces el 2 va a dar al 2. Luego lo mismo aquí, el 2 va a dar al 2, el 2 va a dar al 2. Entonces lo que estoy diciendo es que a final de cuentas, o sea, cuando yo hago esta composición, primero, el 1 va a dar al 2. Luego, eso es cuando yo hago esta primera, ¿no? Cuando yo luego al resultado le aplico esta, como el 2 no aparece fijo, pues el 2 va a dar al 2. Luego lo mismo, va a dar al 2. Cuando yo apliqué esto, el 2 acá, y luego esta, me faltan 2 más, ¿no? El 2 y el 2, ¿no? Entonces, a final de cuentas, después de hacer todo este proceso, después de hacer toda la multiplicación de todas estas permutaciones, a final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues a final de cuentas, el 1 va a dar al 2. Entonces vamos bien, ¿no? Entonces, en el 1, este lado actúa de la misma forma que de este lado. El 1 va a dar al 2 y el 1 va a dar al 2. Ahora hagamos el 2. El 2. Acá es del lado izquierdo es muy fácil, ¿no? El 2 va a dar al 3. Entonces, de este lado, el 2 va a dar al 3. Ahora hagamos este lado. El 2, cuando yo aplico esta permutación, el 2 va a dar al 1. Entonces, el 2 va a dar al 1. Eso es cuando yo aplico esta primera permutación. Luego, cuando yo aplico la siguiente, el 1 ¿a dónde va a dar? El 1 va a dar al 3. ¿Sí? Y luego acá, ¿qué pasa? El 3 no aparece aquí. Entonces el 3 queda fijo, entonces el 3 va a ir al 3, el 3 queda fijo, el 3 va a ir al 3, y el 3 queda fijo aquí, el 3 va a dar al 3. Entonces voy a tener que el 3 va a dar al 3, luego al 3, y luego al 3. Luego, a final de cuentas, cuando yo termino de hacer toda esta composición, ¿qué es lo que tengo? Que el 2 va a dar al 3. ¿Vamos bien? Sí, sí, ya le entendí, ya quedó claro. Si gusta pasar a otra pregunta, Sí, está sí, bien. y así lo mismo, ¿no? O sea, si quieres, terminemos un último nada más para que ya a todos les quede claro exactamente. Entonces, para que vean que, o sea, entonces hagamos el 3, ¿no? Solamente para, el 3 va a dar al 4. O sea, por eso es importante que manejen la notación de ciclo, ¿no? 3 va a dar al 4 de este lado.
¿qué va a pasar acá? El 3 no aparece aquí, entonces queda fijo. Entonces, en la primera, el 3 va a dar el 3. Y luego, cuando yo aplico esto, el 3 va a dar al 1. Entonces, el 3 va a dar al 1. Y luego, cuando yo aplico acá, el 1 va a dar al 4. Entonces, el 1 va a dar al 4. Y luego el 4 no aparece aquí y el 4 no aparece aquí. Entonces, cuando yo los aplico, van a dar lo mismo, ¿no? Y al final de cuentas, lo que va a pasar es que el 3 va a dar al 4, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues así con todos los numeritos, así con todos los numeritos vamos a ver que de este lado actúan de la misma que cuando yo hago esta composición de permutaciones. Y entonces da lo mismo, ¿sí? Ok. Entonces, pero lo hicimos para este ejemplo. Entonces, en general, regreso a la clase 3, y ya pasamos a otra duda, si es que hay alguna otra duda. Entonces, en general, si mi longitud de este ciclo es 1, 2, 3, R, si es R, digamos, entonces, pues aquí tengo que poner el 1R, 1R menos 1, 1R menos 2 y 1, 2, ¿no? ¿Sí? Si el ciclo es de esta forma. Pero para un ciclo arbitrario, o sea, que no necesariamente es este, entonces uno puede inferir, digamos, o sea, así de cómo es este ejemplo, uno podría inferir cómo puedo factorizar un ciclo así arbitrario, ¿no? Si yo acá tengo el numerito I1, el numerito I2 y hasta el numerito IR, entonces, teniendo en mente este ejemplo, uno debe poner al primer elemento en todos los lugares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El I1 va en todos los lugares, ¿así? Y luego voy poniendo del mayor al menor, ¿no? En este caso es luego el IR, del mayor en el sentido del lugar, ¿no? Que está en este lugar, en el IR, luego el IR menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, si ustedes hacen las cuentas en abstracto, así como lo hicimos para el ejemplo en específico del 1 al 6, ustedes pueden demostrar que este ciclo, que este ciclo se puede descomponer como producto de estas transposiciones, ¿sí? Y transposiciones, recordemos que solamente intercambian dos elementos y todo lo demás lo deja fijo, ¿no? Sí, por eso es que nada más aparecen dos, ¿sí? Y entonces, como les decía, toda permutación se describe como producto de ciclos. De hecho, sabemos que son ciclos disjuntos, ¿no? ¿Sí? El chiste es que y luego lo que estamos viendo ahorita es que todo ciclo se puede descomponer como producto de transposiciones, o sean ciclos de longitud 2, donde no son disjuntos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que obtenemos es un producto de transposiciones. A alfa la vamos a poder escribir como producto de transposiciones, donde esas transposiciones no necesariamente son disjuntas, ¿sí? Podrían ser disjuntas, pero como estamos factorizando cada ciclo en algo, en transposiciones que no son disjuntas, podría ser que las transposiciones que aparecen aquí no son disjuntas todas. Entonces, digamos ahí, o sea, sí lo podemos escribir como producto de transposiciones, pero no disjuntas, no necesariamente disjuntas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda o duda de lo que acabo de decir? Chicos. Todo bien. ¿Qué pasó? Que no hay dudas. Ah, muy bien, gracias. A ver, dejen ver el chat. Es que luego Regina Hernández pregunta. Entonces, el mínimo de permutaciones, es la factorización de los ciclos disjuntos, quitándolos unos ciclos. Regina, ¿te refieres al mínimo de número de permutaciones que puedo utilizar para factorizar o sea, el mínimo de número de transposiciones que puedo utilizar para factorizar cualquier permutación? Estoy leyendo el chat, por si quieres. Ok. Sí.
Sí, sí. Mm, sí, o sea, sí, como les decía, una vez que ustedes ya factorizan un, a ver, sí. Entonces la proposición 1.8 nos decía esto, ¿no? Yo tomo cualquier permutación en Sn, entonces a esa yo la puedo descomponer como producto, como una factorización, donde este es un ciclo, este es un ciclo, este es un ciclo, y son disjuntos. Y esa factorización es completa. ¿Qué quiere decir? Que juntando los numeritos que aparecen acá, juntando los numeritos que aparecen acá, juntando los numeritos que aparecen acá, juntando todos esos numeritos, van a aparecer exactamente los números del 1 al n, todos los numeritos del 1 al n, y solamente van a aparecer una vez. O sea, si yo junto los de acá, los de acá y los de acá, van a aparecer exactamente una vez los numeritos del 1 al n. ¿Sí? Y bueno, esto es cuando ya tengo una factorización en ciclos disjuntos. Y bueno, y podría ser que, ¿cómo se llama? Que acá tomáramos ciclos de longitud 1, ¿no? Como en este ejemplo, que aquí tenemos esta permutación, alfa. Aquí esta permutación es esta, que de hecho es una transposición, ¿no? Solamente intercambia al 2 y al 3, y a todos los demás los deja fijos, entonces es en realidad solo esta. Pero si queremos una factorización completa, debemos meter todos los ciclos de longitud 1 que me faltan. Entonces tenemos me falta el 1, el ciclo de longitud 1, el ciclo de longitud 4, el ciclo de longitud 5, 6 y 7, ¿no? ¿Sí? Y entonces, sí, o sea, quitando los ciclos de longitud 1, entonces como que tenemos la expresión, digamos, en cierta forma mínima de alfa, ¿sí? Entonces, estos ciclos de longitud 1 juegan el análogo al 1 y al menos 1 en Z. Sí, o sea, ustedes saben que cualquier, o sea, cualquier entero lo pueden escribir como más menos 1 por producto de primos, ¿no? P1 a la alfa 1, P2 a la alfa 2 y así, ¿no? PR a la alfa R, ¿no? Entonces son números primos. Y bueno, como estamos tomando los enteros, pues también debemos considerar los negativos, ¿no? Entonces también por eso tomamos más menos 1. Entonces este más menos 1 es como estos, digamos, en cierta forma, ¿no? O sea, cuando nosotros tomamos una factorización en primos, por ejemplo, el 6 lo escribimos como 2 por 3, ¿no? Nunca contamos al 1 y al menos 1. O sea, siempre estamos tomando solamente como los primos relevantes, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estos son como el análogo al 1 y al menos 1, ¿sí? Y los ciclos disjuntos son el análogo a los primos. Sí, bueno, con la diferencia de que no, en un, en cierta forma, ¿no? Con la diferencia de que un número, por ejemplo, el 4, por ejemplo, el 4 yo lo puedo componer como 2 al cuadrado, ¿no? Que es 2 por 2. Entonces, aquí sí puede haber repetición de primos, pero en una factorización completa, como no puede haber repetición de numeritos, entonces no puede haber como dos ciclos o sea, si ustedes tienen una factorización completa, alfa igual a gamma 1, gamma 2, así hasta gamma t, entonces, donde todos estos son ciclos disjuntos y toman la factorización completa, entonces, dos ciclos que aparecen aquí no pueden ser iguales, porque si fueran iguales, tendrían los mismos numeritos y ya no serían disjuntos, ¿no? Entonces, esa es digamos, la diferencia en cierta forma con lo que estamos diciendo acá. Sí, acá en los números enteros sí podría haber repeticiones de numeritos primos, pero en la factorización completa de permutaciones no puede haber repeticiones de ciclos. En una factorización completa en ciclos disjuntos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos y chicas?
A ver, en el chat hay otra pregunta. Ah, me contestó Regina, ¿está bien? Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Chicos, recuerden que ya son 7 clases las que debieron haber revisado las 2 semanas pasadas, porque ya ayer les subí las 4 clases correspondientes a esta semana, ¿no? Y ya desde la clase, creo que desde la clase 4 o 5 ya empezamos a ver la definición abstracta de grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya empezamos con las propiedades abstractas de grupo. Entonces, preguntas, dudas. Bueno, sí, yo tengo otra duda. Sí. Si una permutación no fija un elemento, entonces componer cada vez esa misma composición sigue sin fijarlo, ¿verdad? Si una permutación que fija un No fija, elemento, no lo fija. no lo fija. Ajá. Si lo compongo cada vez esa misma composición, tampoco la va a fijar. No necesariamente. Entonces, ahorita vemos un ejemplo. Ahorita te voy a decir cómo. A ver. Entonces, a ver. Puede ser que sí lo fije. Entonces, ahorita te voy a decir por qué pasa eso. Veamos un ejemplo, ¿no? Cualquier duda pregunten, ¿eh? Chicos, no les dé pena. Nosotros estamos aquí para resolver sus dudas. Entonces, a ver, entonces tomamos, por ejemplo, esta alfa, que sea el 1, 2, 3, digamos en ese 3. Entonces, resulta ser que alfa de 1 es 2, ¿no? Entonces, 1 no es fijado. No es fijado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo aplico 2 veces? Alfa cuadrada. Recordemos que alfa cuadrada, ¿qué quiere decir? Que es alfa compuesta con alfa, o lo mismo, o lo que estamos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que es el 1, 2, 3. Por el 1, 2, 3, ¿no? Bueno, ¿sí? Y eso lo que me quiere decir entonces, ¿qué es lo que me dice esta? Recordemos cómo, cómo tenemos la factorización en ciclos disjuntos de esta, pues empiezo en el 1, ¿no? Entonces, el 1 va a dar al 2, ¿sí? Empiezo aquí, ¿no? El 1 va a dar al 2, y luego, cuando yo aplico por esta permutación, el 1 va a dar al 2, y luego cuando yo aplico esta permutación, el 2 va a dar al 3. Entonces, al aplicar estas dos, al final de cuentas, el 1 va a ir al 3, ¿no? Entonces, 1 va a dar al 3. Luego, me, sigo donde terminé, ¿no? Que terminé en 3. Entonces, 3 va a dar a 1, ¿sí? Y luego, cuando yo aplico esta permutación, ¿no? Y luego, el 1, cuando yo aplico esta permutación, ¿a dónde va a dar? Al 2. Entonces, cuando yo aplico estas dos, el 3 va a dar al 2. Entonces, escribo 3 va a dar al 2. Bueno, todavía no acabo, ¿no? Entonces, a ver, pues bueno, en realidad sí, ¿no? 3 va a dar al 2. Y luego, empiezo donde acabé, ¿no? En este caso, acabé en 2. Y luego, hacemos aquí, ¿no? El 2 va a dar al 3. Y luego, el 3 va a dar al 1. Entonces, al final de cuentas, si el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1, pues el 2 va a dar al 1 cuando yo hago esta composición, ¿no? Que es exactamente esto. Entonces, pues ya acabé en realidad, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta composición así, obtengo 1, 3, 2. Y bueno, entonces ya lo apliqué 2 veces y resulta ser que esta permutación, cuando yo lo apliqué 2 veces, el 1 sigue siendo movido, ¿no? Porque el 1 va a dar al 3. Entonces, el 1 alfa cuadrada de 1, ¿sí? Lo que yo me refería era, por ejemplo, ahí el 1 lo manda al 2. Ajá. Volver a aplicar a alfa a esa igualdad o desigualdad. Entonces sería alfa cuadrado de 1 no es igual a alfa de 2. A eso yo me refería. No a que, o sea, no a seguir aplicando alfa a un mismo elemento sin igualarlo a otro. Porque ahí sí siempre va a regresar. Va a haber un punto en el que regrese. De hecho, en el siguiente era lo que quería demostrar. Ajá, entonces no entendí tu pregunta. ¿Me podrías repetir, por favor? Ajá, que si yo tengo que
por ejemplo, alfa de 1 no es 1. A ver, No ajá, es. entonces alfa de 1 no es 1, en este caso es 2, ¿no? Ok, ajá. Entonces, volverle a aplicar alfa, pero ahora a esa igualdad sigue sin ser igual. Ah, No, sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, si tú tienes que alfa de i es distinto de i, digamos, entonces cuando tú le aplicas esta cosa, digamos alfa, entonces va a pasar esto, ¿no? Va a pasar que en general, si pasa esto, a ver, lo escribo mejor acá. Lo escribo mejor acá. Si alfa de i es distinto de i, ¿qué es lo que eso implica? Que alfa a la k de i, digamos alfa a la, si yo lo aplico, a ver, bueno, alfa a la k más 1 de i va a ser distinto de alfa a la k de i. ¿Te referías a eso? sí, Sí, a porque eso. digamos, si le aplicas alfa a esta igualdad, lo que tendrías es que alfa cuadrada de i va a ser distinto de alfa de i, ¿no? O sea, digamos, si le aplicas alfa, ¿no? Ujú. Y en general, luego si le aplicas a esta, si le aplicas a esta, seguiría siendo que alfa cúbica de i va a ser distinto de alfa cuadrada de i. O sea, en general es esto, ¿no? Alfa k más 1 de i va a ser distinto de alfa k de i. ¿Sí te referías a esto? Sí, Sí, exactamente eso. sí, sí, sí. Esto va a pasar por una simple y sencilla razón de que alfa es biyectiva. Alfa es una permutación. A ver, alfa va de, en este caso, digamos, digamos, de x en x, digamos, así en abstracto, y alfa es biyectiva. Y como alfa es biyectiva, deja, ver si puedo, ajá. Entonces, si alfa que va de x en x es biyectiva, ¿qué quiere decir? Pues cumple dos cosas, ¿no? Para que una función sea biyectiva, debe cumplir dos cosas, que sea inyectiva. Bueno, si quieren, escribo primero su proyectiva, que es la que ahorita no necesitamos. Su proyectiva. ¿Qué es su proyectiva? ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que para todo x en x, si yo me fijo, que quiere decir que la imagen de esta función es todo x, ¿no? Eso lo que quiere decir es que para todo x en x existe un x', tal que alfa de x' es x, ¿no? O sea, si yo me fijo, si quieren, le pongámosle numeritos, bueno, sub 0 para que no nos equivoque, para que no se confunda con la x grandota. Para toda x sub 0, existe un x sub 0' aquí, tal que, si no, o sea, yo me agarro cualquier elemento de acá. Entonces, como esta función debe ser biyectiva, en particular debe ser subproyectiva, entonces si yo me agarro un elemento de aquí, mediante cualquier elemento que yo me agarre aquí, debe existir un elemento acá que le pega mediante alfa, ¿no? Tal que cuando yo le aplico a esa función, va a dar ese elementito, ¿no? ¿Sí? Esa es subproyectiva. Y la otra condición que debe ser para que se debe cumplir para que sea biyectiva es que sea inyectiva, ¿no? Y ahí es donde pasa, donde inyectiva. Y hay dos formas de enunciar esto, que son equivalentes, ¿no? Las formas de enunciar esto, ¿qué quiere decir? Es que si yo tomo dos elementos, x y x', bueno, mejor x0 y x1. Si yo me tomo x0 y x1, ambos en x, tal que cuando yo le aplico la función me dan algo igual, tal que alfa de x0 es igual a alfa de x1. Acá me equivoqué. Alfa de x1. Entonces, eso implica que las cosas con las que yo inicié ya eran iguales, ¿no? Esta es la primera definición de ser inyectiva, digamos una definición de ser inyectiva, ¿sí? Si yo me tomo dos elementitos de x, tal que cuando yo le aplico la función alfa,
me dan cosas iguales, era porque las cosas con las que yo inicié ya eran iguales. Y una forma equivalente de decir eso, es que si x0 es distinto de x1, entonces, cuando yo le aplico a la función, siguen siendo distintas. ¿Sí? Entonces, el que la función sea inyectiva es esto, o que es lo mismo que esto, que elementos distintos van a elementos distintos cuando yo le aplico la función alfa. ¿Sí? Y eso es lo que tú estás utilizando acá. Si este elemento es distinto de este, como alfa es una función biyectiva, entonces cuando yo le aplico una vez, sigue siendo distinto, ¿no? Y como sigue siendo, como es inyectiva, pues sigue siendo distinto y así sucesivamente. ¿Sí más o menos eso Sí, resuelve tu duda? sí, ya me quedó claro. Lo que pasa es que le pregunté al ayudante, pero seguro me entendió lo mismo que usted al principio. Porque Ah, me ok. dijo que no se podía. Ah, ya, ok. Pero sí, o sea, pero es eso, o sea, eso de que sí, pero tiene que ver con la definición de ser inyectiva, ¿no? Pero sí, ya te Sí, quedó claro, ¿no? Sí, sí, ya. sí, Muchas gracias. sí. No, no, de nada. Entonces, otra pregunta, chicos, tenemos 10 minutos. Digo, por mí podríamos quedarnos más, ¿no? Pero sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen alguna clase a las 10. Entonces, ¿más dudas, chicos? Cualquier cosa, ¿eh? Ok. Entonces, pues en realidad ustedes son 5 porque lo que veo acá es que conmigo somos 6. Ok. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos y chicas? A veces cuando digo solo chicos es que estoy incluyendo a todos, ¿eh? Entonces, ¿para qué digo? Para que no se, hombres y mujeres, ¿no? Y para que no sientan que haya discriminación. ¿Dudas? A ver, entonces, pues solamente quedan 10 minutos, entonces, si quieren, para aprovechar estos 10 minutos, entonces repasemos un rápido la clase, por ejemplo, la clase 4. Sí es importante que vayan viendo los videos. Ok. Entonces, quizás ya lo vieron, quizás ya vieron el video de la clase 4, quizá no, pero sí es importante que los vayan viendo, ¿no? Porque como están viendo ya, hoy les dejé, bueno, ayer les dejé otros 4, entonces sí, se les van a ir juntando, ¿no? Si no los ven conforme vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, en la clase 3, que fue lo que me preguntaron, que vimos que toda permutación se escribe como producto de transposiciones. El chiste de esto, lo que vamos a ver aquí, lo que se ve en esta clase 4, es que, por ejemplo, una permutación la pueden escribir como producto, la podrían escribir como producto de 2 transposiciones o como producto de 4 transposiciones. O sea, ya el número de transposiciones ya no es el mismo, digamos, o sea, ya no es único el número de transposiciones en las que se factoriza una permutación. ¿Sí? Pero lo que sí es invariante es la paridad. O sea, si una permutación alfa en SN la descomponen como producto de 2 transposiciones y ustedes obtienen esa misma permutación, la descomponen como producto de otro número de transposiciones, entonces resulta ser que ese numerito de transposiciones, como ya tuvieron una con 2, entonces la otra también tiene que ser par. Entonces, lo que digo es lo siguiente, o sea, y eso es lo que vamos a ver, lo que se ve en la parte de la clase 4.
bueno, más bien en la clase 5, que para eso necesitamos lo del signo, ¿sí? Entonces, lo que digo es lo siguiente. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, ok, entonces, por ejemplo, ustedes tienen una permutación. Entonces, hagamos una permutación, un ejemplo así rápido. Hagamos un ejemplo así rápido. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Que sea la 3, 1, 2, 5, 4. A ver si está bien. Ajá, ok, entonces que esta sea alfa, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto cómo lo ven como producto de ciclos? Entonces, ya vimos, ¿no? Primero descompongo a la permutación como producto de ciclos. Entonces, el 1, empiezo con el 1. El 1 va a dar al 3. El 1 va a dar al 3. Y luego empiezo donde terminé. El 3 va a dar al 2. El 3 va a dar al 2. Luego el 2 va a dar al 1, ¿no? El 2 va a dar al 1. Entonces ya cierro este ciclo, ¿no? ¿Sí? Y luego, acá ya me apareció el 1, 2, 3, me falta el 4, ¿no? Entonces empiezo con el 4. ¿Sí? Entonces el 4 va a dar al 5 y el 5 va a dar al 4 de este lado. ¿Sí? Entonces lo que obtengo es 4 va a dar al 5. Y ahí tenemos eso, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la factorización de alfa como producto de ciclos disjuntos. ¿Sí? Son disjuntos porque estos numeritos que aparecen acá no aparecen aquí, ¿no? Muy bien. ¿Cómo descomponemos esta permutación como producto de transposiciones? Pues aquí ya tengo una transposición y pues la demostración me dice exactamente cómo descompongo esta permutación, ¿no? Entonces, ¿cómo descompongo esta permutación como producto de transposiciones? Pues es lo que vimos, ¿no? Pongo el 2 en todos lados. O sea, el 1, 3, 2. Perdón, pongo el 1, repito este numerito en todos lados. El 1, perdón. ¿Sí? Entonces, y luego pongo el 2 acá. ¿Sí? Y luego, bueno, acá también debía haber puesto el 1, ¿no? Y luego el 3. ¿Sí? Y entonces, yo tengo que el 1, 3, 2 lo descompuse como este producto, ¿no? ¿Por qué? 1 va a dar al 3, el 3 queda fijo acá, entonces el 1 va a dar al 3, hace lo mismo. Luego, el 3 va a dar al 2, cuando yo hago esta, luego el 3, ¿qué es lo que hace? El 3 va a dar al 1, luego el 1 va a dar al 2, entonces el 3 va a dar al 2 de ambos lados, luego el 2, ¿no? Acá queda fijo, el 2 va a dar al 2, y luego aquí, cuando lo aplico, va a dar al 1, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el 2 va a dar al 1, que es lo mismo que hace esto, ¿no? Entonces, ahí tengo mi factorización, ¿sí? Entonces, a alfa ya la descompuse como 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observan? Lo que observan es que aquí hay un número impar de transposiciones. ¿Sí? Como hay un número impar de transposiciones, entonces se va a llamar, por lo tanto, alfa va a ser una permutación impar. Es lo que se ve en los videos, por lo tanto, alfa es permutación impar. ¿Por qué digo que hay un número impar? Porque hay 3, ¿no? 1, 2, 3. Son tres transposiciones que me aparecen ahí. Entonces, la permutación, esta se llama impar. Y el chiste es que esta factorización que obtienen aquí no necesariamente es única. Ustedes pueden obtener, si quieren, lo ven como tarea, porque ya no me va a dar mucho tiempo, pero si ustedes tienen otra permutación, si ustedes tienen que a esta misma alfa, ustedes la pueden descomponer como gamma 1
gamma 2, así está gamma R. Entonces, esta R no necesariamente es 3. O sea, aquí hay 3, pero aquí esta R, si estas son transposiciones, donde todas son transposiciones, ¿sí? Entonces, esta R que aparece acá, no necesariamente es 3, pero no puede ser 4, no puede ser 6, no puede ser 8, no puede ser 10. O sea, lo que se demuestra es que esta R que aparece aquí tiene la misma paridad. O sea, que por ejemplo, que esta que tienen ustedes acá, 3. Entonces, esta R tiene que ser impar, porque ya encontraron una que tiene que tiene una factorización impar. Entonces, si una permutación ustedes las pueden factorizar como producto de transposiciones y utilizan un número par de transposiciones, cualquier otra factorización como producto de transposiciones va a tener un número par de transposiciones. O si la descompusieron como un número impar de transposiciones, cualquier otra factorización va a tener un número impar de transposiciones. Por eso es que el número de transposiciones en el que se factoriza una permutación es invariante. O sea, es independiente de cómo lo factoricemos. El número de transposiciones, ¿sí? Perdón, la paridad del número de transposiciones. La paridad del número de transposiciones en el que factoricemos una permutación es invariante. No depende de cómo factoricemos en transposiciones esa permutación, ¿sí? Puede ser que podría ser que acá hubiéramos obtenido una con 5, pero el chiste es que debe tener la misma, la paridad de los que aparecen aquí, debe ser la misma paridad de los que aparecen acá, ¿sí? Si esta hubiera sido par, o sea que hubiera tenido 4, entonces el R aquí para cualquier otra tendría que ser par, ¿sí? Y eso es lo que llamamos factorización par e impar. Y bueno, eso se ve en los videos 4 y 5, ¿sí? Y es importante porque en este curso vamos a estudiar AN, que son las permutaciones pares. Y eso es un subgrupo. Permutaciones pares. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, pues ya se nos acabó la hora, chicos y chicas. Entonces, pues nos veríamos el próximo miércoles. Bueno, más bien dicho, este miércoles, para seguir resolviendo sus dudas, ¿sí? Vean los videos, por favor, porque se les van a ir juntando si no los van viendo, ¿sí? Y bueno, entonces nos vemos, ¿sale? Entonces dejo de compartir. Entonces nos estaremos viendo el miércoles. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.